Muchas gracias a todas y a todos por estar presentes en esta conferencia, que para nosotros es muy importante, ¿ya? Dado que va a dar cuenta de un poco la trayectoria de nuestra escuela acá en la universidad y en la región, y por qué no decirlo también en el país. Solo para hacer una errata, soy el director, o sea, el investigador principal del proyecto, claro, no como investigador, pero da lo mismo en realidad. Sí. Bien, entonces voy a iniciar, espero no aburrirlos, he traído algunas imágenes también del recuerdo para ir amenizando la conferencia. Bien, pensar que la producción y la formación antropológica hecha en América Latina carece de valor frente a aquella generada en los denominados grandes enclaves intelectuales y formativos como Francia, Inglaterra, Norteamérica, Alemania, continúa siendo inquietante. Es inquietante dado que este tipo de supuestos han sido ampliamente discutidos en el marco de los debates sobre la dependencia científica o académica, que precisamente toma elementos de la teoría de la dependencia, propuesta que comienza a ser elaborada desde Chile en la década de los 60, para discutir la posición desigual o periférica que ocupan investigadores o países situados en ciertas regiones dentro de un sistema intelectual, universitario o científico global. Bajo estos postulados, dicha condición no sería natural, sino histórico-social, una construcción articulada desde el imaginario de la modernidad. Como recuerda el historiador de la ciencia Marco Cueto, de origen peruano, fue la antropóloga Eve Besuri, de origen argentino, quien impulsó la reflexión sobre la ciencia periférica en América Latina, esto a inicios de los años 80. Entre las limitaciones del concepto destacó su carácter homogenizante, su tendencia hacia la esencialización y su excesiva rigidez y unidireccionalidad. Estas limitaciones no hacían posible analizar las dinámicas internas de la actividad científica nativa, en particular los distintos matices que exhibe a la luz de los procesos sociohistóricos, marcos intelectuales, prestando escasa atención a las resistencias o a las disputas que tienen lugar entre la ciencia internacional y sus expresiones locales. En una crítica atendible y que, para el caso de los abordajes más contemporáneos en antropología, se puede hacer extensiva a otras propuestas que tienen como base el dualismo epistemológico, tales como antropologías latinoamericanas, antropologías comprometidas, antropologías periféricas, antropologías del sur, antropologías segunda, entre otras. En esta dirección, varias perspectivas destacan la capacidad de agencia, enfatizando un punto de vista no meramente reproductivo o naturalizado de las condiciones y orígenes implicados en la generación de conocimiento. Ello tiene una expresión temprana entre los intelectuales nacionales y de seguro de otros lugares del continente. Al respecto, Luis Montt, secretario de la Sociedad Arqueológica de Santiago, en 1878 señala lo siguiente: hasta el presente, tal vez con excepción de México, casi todos los trabajos sobre tan interesantes ramos publicados en el presente siglo se deben a viajeros europeos no siempre bien informados. Los americanos, que nos encontramos en presencia de los restos de las antiguas razas, hasta cierto punto herederos, podemos estudiar mejor que los superficiales observadores extraños los problemas etnográficos, filológicos y demás presentes en el mundo americano, sin pretender por esto excluir de las tareas de tan ardua labor a quienes se sientan con fuerza para ello. En su libro Excelencia Científica en la Periferia, Actividad Científica e Investigación Biomédica en el Perú, 1890 y 1950, publicado hacia fines de los 80, el mismo Cueto introduce una interesante distinción: ciencia en la periferia. Con ello destaca que no toda la ciencia desarrollada en los países denominados periféricos o subdesarrollados resulta marginal al acervo mundial del conocimiento, lo que se ha demostrado a través de diversas publicaciones o que puede ser advertido en las investigaciones que analizan la conformación y desarrollo de la ciencia en los países situados en dicha posición. Por otro lado, establece la diferencia entre tipo o naturaleza del conocimiento generado y el lugar donde se produce. El lugar periférico, construido como periférico, no indica necesariamente una producción inferior, de menor calidad o que se encuentra en condición de retraso frente a aquellas llevadas a cabo en los países llamados centrales. Sin embargo, pensando en algunas áreas de conocimiento,
las condiciones materiales para la producción y reproducción de la ciencia resultan determinantes. Si pensamos, por ejemplo, en las tecnologías y los laboratorios y los fondos de investigación. Estas condiciones generan una desigualdad evidente, dado que los volúmenes de recursos que circulan y la inversión en ciencia y tecnología es notoriamente dispar. Este alcance resulta más pertinente para las ciencias naturales, dada la mayor dependencia respecto a condiciones materiales y tecnológicas, como los laboratorios. De hecho, para el caso de la antropología y las ciencias sociales, habitamos, como señalaba nuestro colega Jorge Pavés, en los laboratorios etnográficos, el lugar del trabajo de campo de la ciencia europea. Por otro lado, se advierte que las relaciones desiguales y asimetrías, o si se quiere, las relaciones de tipo centro y periferia, se reproducen en un mismo espacio geográfico al interior de un mismo país. Los intelectuales locales, los centros intelectuales locales son centros hegemónicos que refuerzan su posición en el marco de una retórica de la excelencia que invisibiliza, silencia ciertos enclaves y conocimientos producidos, lo que se refuerza por la endogamia, a partir de la cual solo se relevan o visibilizan actores y contribuciones de quienes son considerados como iguales, adscritos a una misma red, a un mismo circuito de circulación y legitimación del saber. El imaginario del centralismo no necesariamente crea posibilidades para mirar más allá del centro, lo cual se refuerza por una posición estructural que tiene su origen en procesos históricos y políticos a partir de los cuales se va urdiendo la idea de prestigio. Los márgenes no cuentan en la historia una muestra de nuestro provincialismo. Por ello, el título de esta conferencia no es antojadizo. Antropología en la frontera, un proyecto de excelencia en la periferia. Destaca el hecho que nuestro programa surge en la denominada antigua frontera o en el territorio mapuche y además en las escuelas universitarias de la frontera, conocidas socialmente como Universidad de la Frontera. En sus inicios, debido al centralismo local, fue una institución que contó con el respaldo de la Pontificia Universidad Católica de Chile y en concreto entre 1972 y el 19 de abril de 1991 se transformó en sede regional Temuco de la Pontificia Universidad Católica de Chile, al igual que ocurriera con las sedes de Talcahuano y Talca. Por otro lado, la palabra excelencia destaca el espíritu y visión que motivó este proyecto en su origen, constituirse en una escuela de calidad, y acá cito parte de una entrevista de Yarka Stupi. ¿Se me pasó la parte de la entrevista? Ahí está. El plan que tenía Milan, vinculación a los departamentos de antropología por toda Sudamérica y América Central, intercambio de los estudiantes, intercambio de los profesores. Tenía la idea de traer un maestro a Chile, ya que salía mucho más barato que enviar a los estudiantes por el mundo. Él decía que va a formar científicos de tal calibre que van a sobrepasar a los científicos tanto de América como de Europa. También empezó a instituir lazos con Cambridge y Oxford para que manden estudiantes para vincularlos con el cerero. Algunos se preguntarán cómo se origina este proyecto. Es precisamente lo que intentaré responder, una respuesta que transita entre la historia y la memoria. ¿Por qué no decirlo? Por mi propia experiencia, ya que estaba ligado a la universidad literalmente toda mi vida. Fui estudiante del Jardín Angelito. Sí. No busco desarrollar una perspectiva geográfica. Los casos que se exponen cumplen una función ilustrativa para la comprensión de un proceso que además estuvo mediado por múltiples agentes. Se me pasó esta portada que la quería presentar, ¿ya? Porque resulta bien interesante. Es una de las primeras, los primeros trabajos, ¿ya? Una tesis de muy buen nivel que rescata y aborda más bien el tema de los juicios de tierra, ¿ya? y los trabajos en tribunales. ¿Ya? Fresia Salinas hizo un trabajo de observación participante en los tribunales y además analizó todos los expedientes de los casos. ¿Ya? Una biblioteca que está en una tesis que está en nuestra biblioteca, en la hemeroteca, ¿ya? Y que está en digital para quienes la quieran consultar. El origen del programa de formación en antropología en nuestra universidad en 1973 está muy ligado al contexto social, político y regional, pero también a las contingencias. Emerge en un momento en el cual
van cobrando forma una idea de sociedad más justa e igualitaria que se expresa en el surgimiento de demandas sociales orientadas a generar transformaciones, las que da lugar a reformas, por ejemplo, en el campo de la educación y de la propiedad y el desarrollo económico y social. En educación superior se produce el paso de la universidad docente a la universidad comprometida con la formación profesional y con la investigación, impulsando la creación de redes nacionales e internacionales. Por esos años, en 1967, se crea el CONICYT, que representó un impulso al desarrollo y promoción de la ciencia. Por otro lado, dada la estabilidad política del país, Chile se convierte en sede de varias instituciones internacionales e iniciativas nacionales, como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, la Flaxo, la Escolatina, lo que se suma al impulso de las ciencias sociales que proviene de las políticas de fortalecimiento para su desarrollo en América Latina, por ejemplo, desde organizaciones como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. Estos dos libros creo que son bien interesantes de poder consultar porque reflejan muy bien una caracterización de esa etapa. ¿Ya? Libro de la colega Fernanda Weigel y del colega Rolando Franco. ¿Ya? Está toda la discusión sobre cómo se desarrolla las ciencias sociales en América Latina y particularmente en Chile, y para el caso de Rolando Franco hace lo propio, pero para analizar el proceso de institucionalización de la Flaxo que operó en Santiago, hasta el golpe de Estado. De esta política se desprende la creación del programa de formación en antropología en la Universidad de Concepción, ello en el año 1966, con un propedéutico que se inicia en 1965. A la cabeza estuvo Simone Dreyfus-Gamelon, antropóloga francesa, que llegó a ser directora de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Ahí está la portada del informe que ella realiza en el año 64, que contiene, ¿cierto?, todo el estudio para el desarrollo del programa en antropología. En este contexto, es en este contexto en el cual se produce la apertura de la carrera de antropología en nuestra universidad. Hay que recordar que las escuelas universitarias de la frontera representan una respuesta a la demanda ciudadana por educación superior, la que a mediados del siglo XX solo era posible en la ciudad de Santiago. Ello implicó enfrentar la falta de oportunidades que se producía en el marco de una universidad de élite, la que profundizaba las desigualdades sociales y territoriales. También jugó un papel importante el compromiso que la universidad asumió con el desarrollo social y económico regional, aspectos que se encuentran muy presentes en el discurso de las autoridades académicas y eclesiales de la época. Ya hacia fines de los 60, la necesidad de avanzar en investigación, en particular investigación aplicada, comienza a adquirir centralidad, lo que se reflejó en la creación del Centro de Estudios de la Realidad Regional, CERER, en el año 1970. Sus antecedentes se encuentran en la Comisión de Estudios Mapuches, que funciona entre 1968 y 1970, instancia organizadora de las segundas semanas indigenistas en el año 1969. El CERER organiza las de 1972 y el Centro de Estudios Regionales las cuartas en 1974. Ya después, posteriormente, en los 80, está organizando el CISRE. El CERER fue un centro que plasmó un enfoque interdisciplinario y que incorporó a la docencia y la extensión universitaria tareas propias de la universidad, sumando a la investigación aplicada orientada al desarrollo de la comunidad regional. Buscó preparar profesionales y encabezar iniciativas para el desarrollo armónico de la región con un aprovechamiento racional de los recursos, según expresó Víctor Raviola, director de la sede. Raviola indica que el 7 de marzo de 1970 se crea el cargo de profesor investigador para poder contar con investigadores que no fueran necesariamente docentes. El equipo CERER queda compuesto por Mauricio Eber y Raúl Perry, ambos con estudios en sociología, Héctor Alvarado, economista, Milan Stuklik, antropólogo, Raquel Rojas, venía desde el área de la educación, Maggi Peredo desde la psicología, Adalberto Sala de la lingüística y Daniel Rodríguez e Iván Carrasco en literatura.
La dirección del centro la asumió el antropólogo austriaco-checo Milan Stuklik. ¿Cómo llega Stuklik a Temuco? Stuklik llegó a Chile en junio de 1968 en el marco de un convenio de cooperación académica firmado en 1964 entre la Universidad Carolina de Praga y la Universidad de Chile. Involucró la partida de Lautaro Núñez a la entonces Checoslovaquia y la llegada de Milan Stuklik y anteriormente de Václav Scholk a Chile. Stuklik se desempeñó como profesor de la carrera de Antropología en la Universidad de Concepción entre 1969 y parte de 1970. A través de la misión Marinol, Stuklik establece contacto con la comunidad de Coipuco, deja la Universidad de Chile y acepta la oferta de trabajo de la Universidad de Concepción por su mayor cercanía a Cholchol. A su llegada, Stuklik ya era un antropólogo de prestigio en la entonces Checoslovaquia. Estudió etnografía y arqueología entre 1951 y 1956 en la Universidad Carolina de Praga, de la cual fue su profesor en el departamento de etnografía. Al mismo tiempo, se desempeñó desde 1954 como asistente y luego conservador de las colecciones de Asia y Pacífico en el Museo Napresk, y en dicho rol realizó estancias en Marruecos en 1961, Afganistán en 1962 y 1963, en Mali 1963 y en Egipto en 1965. En este último país, en el marco del programa de la UNESCO para la preservación de monumentos históricos en Nubia, trabajó en el rescate de patrimonio arqueológico en el contexto de desplazamiento de población e inundación en terrenos por la construcción de la represa de Asuán. Hasta el año 1968 ya había publicado 19 trabajos en checo, alemán e inglés y dictó conferencias en Moscú, Leipzig y Viena. En 1968, antes de viajar a Chile, se encontraba en calidad de profesor visitante en el St. John College de la Universidad de Cambridge. Stuklik viajaba continuamente entre Cholchol y Concepción con un paso por Temuco. En una oportunidad se enteró de una actividad relacionada con la invasión de Unión Soviética a Checoslovaquia que se realizaba en esta universidad. Stuklik acudió para dar su testimonio. Esto el 23 de agosto de 1968. Debemos recordar que entre enero y agosto de 1968 tuvo lugar un movimiento de resistencia a la Unión Soviética que se denominó Primavera de Praga y que concluyó con la invasión de las tropas soviéticas entrando, ¿cierto?, en este sentido a Praga. En ese momento Stuklik pierde el contacto con su familia y la única forma de comunicación era a través de una radio que la universidad tenía para esos efectos, ¿ya? Maurice Ebert, secretario académico, invita a Milan a sumarse a la universidad, en específico a desarrollar el área de investigación aplicada, lo que concluye con la creación del CERER. A Stuklik le pareció interesante la propuesta, sobre todo por las molestias que tenía con el rumbo que había tomado en la carrera de antropología en la Universidad de Concepción, ¿ya? Interrupción constante de sus clases, ¿ya?, y un giro que él consideraba demasiado militante. Siguiendo los objetivos que el CERER había trazado, se dio paso a la formación en marzo de 1971 del programa de investigadores en ciencias sociales, el que funcionó bajo una modalidad intensiva de 2 años y que entregaba una certificación académica que habilitaba para desempeñarse en instituciones fiscales como investigadores o como profesores universitarios. Stuklik reconoce que en ese momento existían pocas posibilidades de formar antropólogos por todos los aspectos operativos y académicos que implicaba otorgar un grado. Sin embargo, junto a sus colegas, trabajó en el proyecto de antropología, el cual se concretó en 1973. La idea fue que estos investigadores contribuyeran a la realización de investigaciones diagnósticas de la realidad campesina contemporánea, específicamente la realidad mapuche, teniendo como foco el estudio de la comunidad, las relaciones entre mapuches y chilenos y las actitudes y aspiraciones mapuches. Con ello se busca aportar a la política conducida a través de la CORA, Corporación de Reforma Agraria, al ICIRA, Instituto de Capacitación e Investigaciones de Reforma Agraria, e INDAP, Instituto de Desarrollo Agropecuario, entre otras. Además, ¿cierto?, con ello también se busca formar nuevos investigadores que permitan proyectar las ciencias sociales en la región.
Es el CERER también la institución que lleva a cabo las terceras semanas indigenistas en 1972. Esta es la fachada donde se ubicaba el CERER, ¿ya? Y hoy día encontramos un estacionamiento del Trébol, ¿ya? Esa casa se incendió, ¿ya? Tuvo un incendio en los 80, creo que 2 de enero de 1979. 79. En el 79. No, se me quemaron todos. Sí. Y además había sido donación de un particular de apellido Caro, me recuerdo. El Caro. Y que muestra un poco también el interés de la comunidad por que se instalara una universidad en la ciudad. Ahí están entonces, esta es una fotografía de la primera, de la tercera semana indigenista. Ahí en primera fila aparece izquierda abajo Iván Carrasco, lo sigue Adalberto Sala, está Milan Stuklik, Jorge Hidalgo, que le compartí la fotografía y me dijo, oh, qué joven me veo. Y Edgardo Garbulski. Por atrás también está Daniel Rodríguez, de lentes. De los que conozco, Samuel Leal, que falleció, está por atrás. Al final, Yarca está por ahí también, y Víctor Raviola. Fueron estudiantes de este programa Maurice Hebert, Orlín Ibarbe, Héctor Sumaeta, Fresia Salinas, Teresa Durán, Yarca Stuklik, Carlos Troncoso, Cecilia Dockendorf y Gerardo Kelly. Uno de los requisitos de admisión para este programa fue que los postulantes tuvieran estudios superiores completos o de al menos un año. Este es el currículum del programa de formación de investigador en ciencias sociales, ¿ya? Todos los cursos. Como se dan cuenta, en realidad tiene una orientación marcadamente antropológica. A esta altura, la familia Stuklik había tomado la decisión de prolongar su estancia en el país. Sin pasaportes, ya, dado que caducaron al no retornar a Checoslovaquia, lo pueden hacer a través de una beca que le otorga la Fundación Instituto Indígena y además de la remuneración que la universidad le pagaba por su rol como profesor e investigador. En marzo de 1973 se concreta la apertura de la carrera de antropología con 2 estudiantes, lo cual se vio fortalecido con las redes que mantenía Stuklik, lo que hacía posible atraer investigadores ya formados en antropología. Ya tenía contactos con Meyer Fortes, Jack Goody e Ian Kunison, ya, a quienes había conocido anteriormente en Checoslovaquia. De hecho, Fortes lo ayuda a poder salir de Chile rumbo a Inglaterra hacia fines del año 73. El cuerpo docente incluía a Stuklik, a Martín Cordero, a Adalberto Salas, Patrick Donovan, Maurice Hebert, y a la pareja de antropólogos ingleses Janet y Steve Platt, además de Janice Richard de Estados Unidos, Berkeley, y Olaf y Christina Jensen, que venían de Noruega. Según lo proyectado, a ellos se sumarían a corto plazo los formados en la propia casa, en el programa de investigación social, que continuaron posteriormente la carrera de antropología. Fresia Salinas, Héctor Sumaeta y Orlín Ibarbe, ¿ya? Quien había estudiado antropología en Concepción. Esta es la lista de asistencia del año, dice arriba agosto, y Fresia, que me la envió, dice septiembre. ¿Ya? No sabemos cuál será la real, pero esta es la lista. Sí. Como sabemos, en septiembre de 1973 se produce el golpe de Estado. Como dato anecdótico, el 29 de junio de ese año llegan a Chile desde Estados Unidos Thomas y Margarita Melville, ambos con la intención de realizar trabajo de campo para sus investigaciones doctorales. Son recibidos esa mañana por Solon
Braclow, del Instituto de Capacitación e Investigación de la Reforma Agraria, quien actúa de portero y los pone en contacto con Bernardo Berlichewski y Václav Scholz en la Universidad de Chile. Estos últimos los trasladaron en vehículo días después a la isla Huapi. Se me pasó esta diapo que era del llamado a la apertura de la carrera en antropología. Y ahí sale el nombre de los primeros, ¿cierto?, convocados. Algunos de ellos terminaron, otros no. Por ejemplo, Nelly Ramos fue profesora, Aldo Vidal, y Mari Márquez, y por aquí también aparece Azócar, que sabemos que toma otro rumbo en sus estudios, Alonso Azócar, pero... Y aquí hay hay documentos de la entonces, ¿cierto?, licenciatura. Ahí está el carnet de biblioteca de Yarca y su listado de notas. O sea, para que alguien guarde estas cosas implica que la experiencia de haber estado en Chile es sumamente significativa, así también como el caso de Fresia. La Fresia tiene muchos documentos de esa época. Y bueno, en realidad también de muchos. Bernardo Arroyo, que también tuve la oportunidad de entrevistarlo con algunos colegas, también guarda muy bonitos recuerdos y mucho material de la época. Este es el plan de estudio de 1974. Sí. Tenía 71 cursos. ¿Ya? 71 cursos. Entonces, era una formación un poco exhaustiva. Bien. En tanto, ¿cierto?, las universidades son intervenidas, las casas allanadas, profesores y estudiantes detenidos y algunos torturados. Prácticamente la totalidad de los profesores del CERER son exonerados, ¿cierto?, salen del país, son exiliados o expulsados. Eber, Donovan, Los Plat, Jensen, Cordero salen progresivamente. Los Stucklich, muy críticos de cómo se había conducido el gobierno de la Unidad Popular, son los últimos en partir. Llegan como refugiados a la Embajada Británica y abandonan Chile hacia fines de 1973. No eran bienvenidos aquellos que provenían de un país comunista. Ellos, junto a Martín Cordero, eran conocidos, ¿ya?, de Hernán Enrique Saravena, director del Hospital Regional, detenido y ejecutado entre fines de septiembre e inicios de octubre de 1973. Para mantener a flote el proyecto, se procede a realizar una reestructuración. Esta es la reestructuración. No sé si lo mantenía a flote o no, ¿ya?, pero reestructuración hubo. Se cambia el nombre de CERER a Centro de Estudios Regionales y la carrera pasa a denominarse Carrera de Antropología con mención en etnolingüística. Adalberto Salas asume la dirección, ¿ya?, y se incorporan al equipo sus entonces ayudantes, Raúl Camaño, Gastón Sepúlveda y Arturo Hernández. ¿Ya? Dos de los entrevistados me decían que siempre pasaba primero Adalberto Salas y atrás sus ayudantes. Posteriormente asume Orlini Barbe y en la última etapa René San Martín. La carrera inició su funcionamiento en 1974 con un total de 24 estudiantes. Durante 1973 y 1974 llegaron algunos profesores con formación en antropología, etnología y arqueología, entre ellos Tom Dilligey. Y acá voy a retomar la historia de los Melville. Se me quedó una diapo. Esta es la tesis que realizan los Melville en Chile, en Isla Huapi. Una de ellas se tradujo al castellano, la otra está ahí aún sin traducir,
se tradujo la de Thomas, ¿ya? Sobre la naturaleza del poder entre los mapuches. Y este es el bando supremo ya, que se distribuye entre las universidades. No voy a decir quién me lo prestó, pero es una persona que también tiene un archivo, ¿ya?, de muchas cosas y facilitó eso hace un par de años atrás. Margarita Bradford y Thomas Melvin eran misioneros norteamericanos de la congregación Marignol, asignados a una labor misional en la villa indígena maya de San Miguel de Acatán, en Huehuetenango, Guatemala. Allí cumplieron funciones pastorales, educativas, de desarrollo social y protección de los derechos humanos entre 1957 y 1967. El 27 de diciembre de 1967 fueron expulsados, retornando a los Estados Unidos desde Miami a Nueva York y luego saliendo hacia Ciudad de México. Ello se debía a la sistemática denuncia que habían realizado sobre la intervención norteamericana y violación de los derechos humanos en Guatemala, la que encabezaron junto a otros misioneros. Son acusados de colaborar con la guerrilla. Efectivamente, como ella confiesa posteriormente, o como señala en una entrevista, efectivamente 20 personas, sacerdotes, monjas, catejistas, se unen en noviembre de 1967 para formar un movimiento cristiano con el objetivo de apoyar a las Fuerzas Armadas rebeldes, según me comentó la misma Margarita. En mayo de 1968, 9 personas, entre ellos ex misioneros que habían sido expulsados de Guatemala, fueron a Cantonville, Maryland, para quemar cientos de registros de reclutas militares que serían enviados a Vietnam. Un acto de protesta bajo la consigna "preferimos quemar papeles, no niños". Fue una denuncia pública a la guerra y a la situación que se vivía en Guatemala. El caso tomó notoriedad pública en un hecho que se denominó los 9 de Cantonville. En noviembre de 1968 fueron enjuiciados, Thomas condenado a 3 años de cárcel y Margarita a 1, de los cuales efectuaron 1/3 de la condena. Thomas en Pensilvania y Margarita en Virginia. En el intertanto, obtuvieron su maestría con una investigación conjunta que sistematizó sus experiencias en Guatemala, la que dio origen a Guatemala, la política y la propiedad de la tierra, que fue publicada por Free Press Macmillan en 1971. También se publicó en Inglaterra por Basic Book Press bajo el título original Guatemala, otro Vietnam, esto también en 1971. Las reflexiones sobre sus trayectorias de vida fueron publicadas por la editorial Random House en New York bajo el título Cielo de quién, tierra de quién. En esa misma época, los Melville se habían inscrito en un programa doctoral en la American University, ¿ya?, que era una universidad de origen metodista, obteniendo la aprobación para el desarrollo de su trabajo de campo en 1973. Toman la decisión de realizar un trabajo de investigación en alguna comunidad de América Latina, pero con el requisito de que ella no haya sido visitada antes en su trabajo. Pensaron en Bolivia y Perú, pero no son admitidos por sus antecedentes. Quedó la posibilidad de Chile y estudiar cómo se constituía la fuerza política, económica y cultural mapuche bajo la unidad popular. No tienen problemas de ingresar en el país por ser ciudadanos norteamericanos. Una vez en Temuco, Bob Black-Scholl los presenta al director de sede de la Universidad de Chile en Temuco. Este último lo recomendó hablar con el coronel Pablo Iturriaga Marquese, quien lo recibe como sus amigos norteamericanos. Les solicita les pueda entregar un pase que les permitiera moverse por la región y les dice: hecho, sin decir una palabra, metió la mano en su escritorio, sacó una tarjeta y comenzó a escribir. La tarjeta tenía una bandera naranja en la esquina superior izquierda, con una estrella azul en el medio y comenzaba en letras impresas. Pablo Iturriaga Marquese, coronel, comandante del Regimiento de Infantería de Marina número 8, Tucapel, y continúa en las letras del coronel. Tiene el agrado de presentar al señor Thomas Robert Melville Long y Marjorie Louise Furber a las autoridades de carabineros de la zona de Cautín,
quienes viajan por razones de estudios antropológicos de acuerdo a convenios con la Universidad de Chile, a fin de darles facilidades de acceso del caso. El coronel Iturriaga puede certificar que su acción no tiene otros fines que el estudio de la raza y lengua mapuche. Temuco, 6 de septiembre de 1973, teléfono 32846. La carrera de antropología se cierra hacia fines de 1978. Algunos de los profesores parten a Valdivia, donde ya existía un bachillerato en antropología que al parecer había sido impulsado por Carlos Troncoso. Tom dirige y lleva a Valdivia a René San Martín en 1983 y abre la carrera de antropología en esa universidad, en la Austral de Valdivia. En la Universidad Católica, desde mediados de los 80, se impulsan algunas iniciativas vinculadas a la antropología, entre ellas las semanas indigenistas, que se retoman, y el trabajo de asesoría técnica e investigación desde el Centro de Investigaciones Sociales Regionales, el CIRRE, dirigido por Teresa Durán, con la participación de Aldo Vidal, Alejandro Herrera, Nelly Ramos, Arturo Hernández y Ana María Ollarse. Creo que también Bernardo Espinosa, si no recuerdo, puede haber participado. Las posibilidades laborales en el periodo eran muy restringidas. Al existir un número limitado de departamentos de antropología y con las universidades intervenidas, el espacio académico no se constituía en una fuente laboral y los museos tampoco ofrecían muchas posibilidades. Son las ONG las que emergen a nivel nacional, canalizando recursos que provenían del extranjero. Por la vía de la autogestión de espacios laborales, considero importante destacar el desarrollo del Centro Asesor y Planificación de Investigación y Desarrollo CAPIDE, organización que desde la antropología aplicada combinó los aportes de la investigación participativa y la educación popular. Se creó en 1976 por iniciativa de 5 titulados de la generación de 1974, Bernardo Arroyo, Mireya Zambrano, Jorge Sanderson, Roberto Morales y Arturo Rojas. Arroyo, director hasta 1988, comentaba que el CAPIDE se inspiró en el proyecto Marandú, proyecto que llevó a cabo la Universidad Católica Nuestra Señora de Asunción y que desarrolló un trabajo entre los TOA de Paraguay, muy a tono con la Declaración de Barbados y con la perspectiva descolonizadora. Su objetivo fue crear y difundir conocimiento en los ámbitos sociales, políticos y económicos y culturales a través de la educación y la comunicación con sectores populares y comunidades mapuches de la región. Desarrolló una serie de actividades vinculadas a la capacitación técnica, al desarrollo de productos productivos, la formación cultural y la política de líderes sociales, además de la promoción de encuentros entre diversas organizaciones y la divulgación a través de boletines informativos de su quehacer. Entre estos podemos destacar el boletín Foley Folle, programa de educación Unidad de la Mujer, y el diario mural Pepa, programa de educación popular alternativa. Además, desarrollan un trabajo cercano al Obispado de Temuco, brindando asesoría en la defensa mapuche contra el decreto de división de las tierras y la defensa de los derechos humanos. Después de 14 años, en 1992, la carrera de antropología se reabre, esto con el apoyo del rector Oscar Cartagena y la participación de Teresa Durán, Aldo Vidal, Nelly Ramos, Laila Archa y Arturo Hernández. Por motivos personales, Fresia Salinas no puede sumarse al proyecto. La segunda parte, que se inicia en 1978 y que incluye la reapertura de la carrera en 1992, es el segundo capítulo del trabajo que estoy llevando a cabo y que espero que dé sus frutos próximamente. Aquí voy a plantear otra situación interesante. Originalmente el proyecto de carrera de antropología se presentó en la Universidad de la Frontera, por Aldo Vidal. Pero resulta que era un proyecto tan costoso que no fue aprobado, incluía un jeep. Por otro lado, han comentado que la propuesta de abrir el Instituto de Estudios Indígenas la trae primero José Elwin a la universidad y que Teresa Durán no la tomó en cuenta. Para finalizar, esto que aparece como un recorrido histórico es al mismo tiempo el soporte fundamental para la tesis expuesta al inicio. A medida que fui investigando, revisando archivos, entrevistando, contrastando información, mi punto de vista, el que más me había formado como estudiante de la carrera, se fue transformando. Las cosas no se dan en blanco y negro, las historias no son sagradas y esconden otras historias, otras voces. Uno puede darse cuenta de la existencia de perspectivas sociales, políticas y teóricas muy distintas, como las de Stucklick y los Melville.
¿ya? Norteamericanos de izquierda, ¿cierto? Y un checo, no de derecha, ¿ya? Pero más crítico. También muy defensor de los derechos humanos. Por otro lado, en nuestra investigación sobre la formación en antropología en Chile, hemos podido constatar lo poco que se sabe de los orígenes y desarrollo de los proyectos regionales o, si se quiere, periféricos. En algo que ya había advertido en un trabajo escrito hace algunos años, muy pocos de quienes han escrito sobre la historia de la antropología en Chile o sobre algunos proyectos específicos han incorporado estas experiencias otras. No cuentan. Incluso quienes han estudiado a partir de 1992 no se enteraron que existía una carrera de antropología en Temuco y tampoco, en muchos casos, en Valdivia. En 1973, Esteban Crotz introdujo el concepto Antropologías del Sur. No muy de acuerdo con debo reconocer que abrió varios caminos para la reflexión. Entre las características de estas antropologías periféricas destacaba su silenciamiento o autosilenciamiento, una forma de reproducción de la ausencia en cuya construcción, por paradójico que parezca, también participamos quienes habitamos en el sur, en específico las y los formadores. Solo hace falta dar un vistazo a la organización curricular y al contenido de los programas de estudio de nuestras carreras para formarnos una idea general, ¿ya? En el cómo redunda en el culto a los grandes héroes, Malinowski, ¿ya? Taylor, Morganes y compañía, y las grandes historias de las antropologías ya norteamericanas, alemanas, francesas, etc. No se trata de desechar todos los conocimientos e interpretaciones construidas desde otros lugares, sino, ¿qué nos dirían los marxistas? Sí, reconocer que no son las únicas y en muchos casos las más adecuadas o verosímiles. Esta renuncia a identificar e incorporar oportunamente el conocimiento situado o contextualizado del que hablamos tanto, tiene como resultado la reproducción de prácticas de silenciamiento, en la mayoría de los casos que resultan en conocimiento archivado, no visible, no contable, no transmitible. Implica tanto alimentar la reproducción deslugarizada como impedir que estos conocimientos se hagan extensivos y construyan en los espacios formativos, así como en las propias investigaciones. El mismo Crotz realiza un llamado a reunir antecedentes respecto de las antropologías propias, en lo que denomina una antropología de la antropología, un llamado que años antes había realizado Roberto Cardoso Oliveira desde Brasil, entre otros. El mismo Carlos Munizaga, antropólogo de oficio, abogado que estudió sociología en la Flaxo, hace lo propio en la inauguración del primer Congreso de Antropología en 1985, y en la actualidad hay varias iniciativas que apuntan en esta dirección. Por ejemplo, la que impulsaron los colegas Escobar, Restrepo y Lins Ribeiro a través de las antropologías mundiales, o el proyecto Antropologías Hechas en, que se desarrolló en América Latina y que releva el trabajo de múltiples colegas, ¿cierto?, a través del continente. Reconstruir las trayectorias de las antropologías silenciadas no es solo un ejercicio puramente académico, no hay objetos ni mejores ni peores, diría Bourdieu, es también político y formativo. El desarchivar vuelve a la circulación para relevar y poner en valor lo producido, dejando entrever que los silenciamientos no obedecen a la escasa calidad en la producción, sino una forma de mirar poco inquieta y una práctica de reproducción de la hegemonía que sostienen una serie de mecanismos de inferiorización encarnados en los cuerpos como disposiciones que se enmarcan en un conjunto de condiciones materiales desiguales ligadas a la producción y la circulación del conocimiento. Para salir de aquello hay que romper ciertos imaginarios y recomponer el trabajo colaborativo. Hablar de excelencia desde la periferia no implica desechar todo lo que surge desde el centro, así como quienes realizan la denuncia colonialista, sino generar una relación que permita el reconocimiento y legitimidad e incentive la cooperación. Como señaló un filósofo italiano muy conocido, a pesar del fuerte control que ejercen ciertos colectivos, las hegemonías son parciales e incompletas y siempre es posible, a través del tiempo, articular modos de relaciones diferentes, otras prácticas, otras significaciones. Considero que el proyecto impulsado en las escuelas universitarias de la frontera fue un ejemplo de aquello, una enclave de calidad que buscó relevar los aportes y potencialidades locales en relación con contribuciones internacionales. Los acontecimientos históricos truncaron su desarrollo. Es el caso de otros proyectos surgidos en dicha época, como el de la Universidad de Concepción,
la Universidad del Norte y, por qué no decirlo, la misma Universidad de Chile. Por nuestras aulas han transitado un poco más de 1000 estudiantes, logrando titularse cerca de un tercio, 337 para ser más exactos, el 16% del total de los titulados en antropología del país. En su transcurso se han llevado a cabo múltiples aportes a las antropologías en Chile en distintas áreas, tanto desde el departamento como del Centro de Estudios Socioculturales. Hoy contamos con una maestría y un doctorado que se abrirá el próximo año. Además, desde el departamento se apoyó el desarrollo de la creación de la hoy carrera de Arqueología. Estos logros son el resultado del trabajo de muchas personas, son una muestra de que nuestro departamento forma parte de la identidad de la Universidad Católica de Temuco. En 1969, el antropólogo norteamericano Dan Hyams, en su libro Los usos de la antropología, se preguntaba: si la antropología no existiera, ¿tendría que ser inventada? Me gustaría retomarla en otros términos. Si la antropología no existiera en la región o en nuestra universidad, ¿habría que inventarla? Es una pregunta que dejo a la reflexión. Muchas gracias.